Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos a don Eduardo Lee, expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol, además miembro directivo de la FIFA, casi miembro directivo de la FIFA, lo vamos a hablar a lo largo del programa, que fue sentenciado a 2 años de libertad supervisada, vigilada, después de aceptar 3 cargos en el escándalo de FIFA Gate. Esta es la primera entrevista que brinda don Eduardo a profundidad para Costa Rica. Lo habíamos establecido así, con su equipo legal y su equipo de comunicación. Don Eduardo está en Miami en este instante. Don Eduardo, ¿cómo le va? Bienvenido y primero muchas gracias por la entrevista. La semana pasada cumplió usted 60 años. De alguna manera recibe de regalo la libertad supervisada, don Eduardo. Sí, buenas tardes, Andrés. Feliz, estar ya salido de este proceso y Dios, familia. Don Eduardo, ¿cómo han sido estos días después de la sentencia de la jueza Pamela Chen? Males, ¿no? Acomodando ciertas situaciones que tengo que dejar listas para mi retorno a Costa Rica. De alguna manera, ¿usted cree que fue justa la decisión de la jueza, don Eduardo? Mira, Randall, nosotros en este proceso yo vine y dije lo que tenía que decir de justicia de Estados Unidos y dije lo que tenía que decir de verdad, y de esta forma pues yo creo que ellos compensaron, digamos, esa forma en que yo me presenté y yo me ante ellos. ¿Usted cree que eso fue vital, pero fue planeado, don Eduardo? O sea, es decir, una vez que usted se ve contra la pared, usted decide colaborar y esto le permite, desde la estrategia de defensa, obtener, digamos, si me lo permite, una buena sentencia. No, así. No es nada planeado, Randall. Recuerde, bueno, vamos a hacer un poquito una sinopsis, ¿no? Tal vez, si me permitís. Sí. Básicamente, en mi arresto del 27 de mayo de 2015, 2 días antes de asumir yo el puesto en el Comité Ejecutivo de la FIFA, se me arresta a través de un indictment o una acusación con una serie de individuos de la FIFA, y a partir de ahí empieza esta peregrinación, ¿verdad? Porque la acusación inicial fue una acusación falsa, ¿verdad? O sea, falsa desde el punto de vista de que no era la realidad. Ahí estuve, como le dije a mis abogados, el primer día, la segunda vez que nos vimos, le dije, vea, esta acusación no es así. Yo hice otras cosas que no son estas, ¿verdad? Y en el momento en que, si de alguna forma, por la justicia americana o norteamericana tiene esa condición, y tal vez Roger ahora lo puede explicar mejor que yo, me cambiaron el indictment 7 meses después por la acusación, y es ahí donde nosotros hacemos el cambio y tomamos la decisión de presentarnos voluntariamente ante la justicia norteamericana. No sé si me explico, Brandon. Sí, de hecho quisiera profundizar, y la gran ventaja de hoy es que tenemos mucho tiempo para hacerlo. Pero si me permite, vamos cronológicamente entonces, don Eduardo, y voy mezclando las cosas de fondo que usted me acaba de explicar con algunas vivencias que me interesa resaltar de su parte. Devolvámonos, si me parece, a antes de mayo de 2015. Hay una figura que a mí me llama enormemente la atención y le quería preguntar cuál es su opinión, que es Chuck Blazer. Chuck Blazer es un directivo de la FIFA
y fue directivo de la CONCACAF y de la Federación de los Estados Unidos, que en medio de una enfermedad terrible decide colaborar con las autoridades estadounidenses para revelarles detalles sobre malos manejos financieros. Es Chuck Blazer, que ya falleció, es Chuck Blazer el origen de la acusación contra usted y contra los otros miembros de la FIFA, don Eduardo? No, a mí me parece que Chuck Blazer es el inicio de este caso. A partir de ahí hay una ramificación a través de todo esto, pero sí digamos que fue el detonante. A partir de ahí fue donde se inició este caso. Pero yo no tengo nada que ver con el tema de Chuck Blazer, menos ningunos otros esquemas que se presentan ahí. Que tenía que ver con el Mundial de Qatar, él lo que revela es el manejo en los mundiales, pero igual en este caso al inicio se planteaba, en el caso general se planteaba como el delator. Hablemos solo del caso de Eduardo Lee. ¿Chuck Blazer es el delator de Eduardo Lee? No. Ok. Ahora sí, vamos al 27 de mayo de 2015. Usted amanece en Suiza, faltan 2 días para que sea ratificado en un puesto importantísimo en la Federación Internacional de Fútbol. Y si me puede decir qué pasa, don Eduardo, le tocan la puerta, le abren la puerta. ¿Qué pasa a partir de ese instante, mayo 27 de 2015, mañana en Zurich? Pues, es una vivencia que no quisiera recordar, pero bueno, no, ya que me la está preguntando, aquí estoy para. Sí, me tocan la puerta, qué sé yo, digamos 6 de la mañana. Y me dicen dos hombres y una mujer que se identifican como oficiales de la policía suiza. Me preguntan por mi nombre. Me dicen que si yo, me dicen la fecha de nacimiento y yo procedo a decirle, entonces me comunica que tengo que acompañarlos. Muy amablemente, entonces yo, bueno, no sé, en ese momento obviamente podrás entender, yo pensé hasta que era una broma, ¿verdad? Sí, para serte franco. Alguien me está jugando una broma acá. Y procedí, ya luego vi que no era una broma y procedí a vestirme y a acompañarlos a ellos. Y de esa forma, digamos que yo fui el primero en salir, por eso es que salen esas tomas, ¿no? No sé qué cosa. Usted sale en las tomas justamente que le dan la vuelta al mundo, don Eduardo. Cuando usted lo detienen esa mañana y usted piensa que es una broma, ¿en algún momento le pasa por la cabeza, y ahora hablamos de los términos de la acusación, le pasa por la cabeza recordar que usted efectivamente había hecho algo malo y que eso se le pudo haber venido en la cara, don Eduardo? En este momento, no. Don Eduardo, usted llega a la comisaría, la fiscalía suiza, le comunican ahí, como supongo que se hacen en la mayoría de procesos penales, cuáles son los cargos sobre los que se le está deteniendo y cuál es su primera reacción una vez que conoce por qué está detenido. No, es fácil. Llego a la comisaría y lo primero que hacen pues es obviamente tener una celda, ¿verdad? No me dicen absolutamente nada. Me preguntan que si tengo alguna enfermedad. Yo le digo que soy diabético tipo 2, ¿verdad? Y ellos proceden a enviarme una doctora, o un doctor, bueno, una doctora en este caso. Y me chequean y nada más, hasta el día siguiente pasé, o sea, imagínate toda esta noche y todo lo que puede pensar uno y lo que le puede venir a la cabeza a esas cosas, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo aquí, verdad? La primera pregunta. Hasta el día siguiente en la mañana me llevan obviamente a hacer los trámites. Me presenté ante la policía suiza y con una traductora y me dicen, proceden a leer la solicitud de extradición que hace la justicia norteamericana. Me preguntan si quiero renunciar o más bien a una extradición, digamos, rápida, o me rehúso a esa extradición. Por esas cosas de la vida, y solo le decía yo aquí a Roger, que además de mi abogado, mi amigo,
ahí aparecen ángeles, ¿verdad? La traductora me movía así la cabeza, yo no sabía ni qué era, ¿verdad? Entonces yo le dije que no, ahí en ese momento le dije no, me rehuso a la extradición, y eso fue la mejor decisión, ¿verdad? Porque, como te dije anteriormente, la acusación inicial, el indictment que le dio la vuelta al mundo, donde yo incluso aparecía como un mafioso, un esquema ahí raro, ¿verdad? Era falsa. Y estuve 7 meses luchando contra esa extradición en una cárcel de Suiza. Luego cambian, como te digo, cambian el indictment. Bueno, ahí, como te digo, Roger te puede explicar mejor esta situación. Y yo no sé si Roger procede. No, tal vez termina la idea. Ok, entonces en la segunda acusación ya ahí la situación cambia. Entonces yo quiero presentarme ante la justicia norteamericana y entender el tipo de delito que es esto, ¿verdad? Porque, como te repito, son delitos que son en Estados Unidos, bajo la legislación norteamericana, y no en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, yo en ese momento no podía entender, no quiero justificarme, porque la verdad no estoy aquí para justificarme, simplemente estoy contando mi vivencia en ese momento, ¿no? Yo no podía entender, siendo yo un ciudadano nacido en Costa Rica, con las leyes, criado bajo las leyes de Costa Rica, que me acusaban de una situación que en mi país no es delito, ¿verdad? ¿Me explico? O sea, para mí era un shock, digamos, en mi cabeza. Pero bueno, luego ya fui entendiendo la situación y llegamos a este punto, ¿verdad? Randall, tal vez hay que aclarar lo que Eduardo está planteando desde un punto de vista técnico y legal, que podría dar una mejor perspectiva para entender lo que él acaba de explicar. Es la acusación que es emitida en mayo, el 20 de mayo del 2015, con base en la cual se arresta a Eduardo y a otros funcionarios de FIFA. Es una acusación general, es decir, genérica, donde hablan de una serie de esquemas que viene desde 1991. Todo un esquema para delinquir, ¿verdad? Basado en una situación que se origina desde 1991 hasta el presente, y así decía la acusación. Luego hay un apartado donde dice que específicamente dentro de ese esquema hace cada uno de los imputados que están. En el caso de Eduardo, si la memoria no me falla, se le imputaban 16 delitos aproximadamente. Cuando a la semana, 10 días que ya nos reunimos por primera vez en Suiza, que me reuní yo personalmente para empezar a tomar el caso, Eduardo me dice: yo no he hecho nada de estos delitos, pues revisando los delitos, yo no he hecho absolutamente nada de esto. Yo me traigo la misión de conformar el equipo legal, contratamos el abogado en Suiza para el tema de la extradición, contratamos los abogados en Nueva York. En el segundo viaje que hacemos con los abogados de Nueva York, ya analizando el indictment, como llaman, que es la acusación, Eduardo insiste: yo no he hecho absolutamente nada de esto. Fueron varios días de sesiones de trabajo. En esas sesiones de trabajo Eduardo dice: bueno, yo de esto no he hecho absolutamente nada. Sí, les voy a contar mis pecados, es decir, voy a confesarle a ustedes que lo considero yo que desde un punto de vista ético, de transparencia o de probidad pude haber incurrido en error. Y nos comenta los 4 temas principales que él considera que incurrió en error. Y me recuerdo perfectamente que en esas reuniones él dice: si a mí me acusan de eso, yo no voy a pelear. Si me acusan de eso, yo voy y afronto lo que tenga que afrontar, pero no voy a permitir que me acusen de cosas que no he hecho. El 3 de diciembre se revela una segunda acusación que ellos llaman el superseding indictment, que es una acusación que viene a sustituir por completo la primera. Y ahí ya no son los hechos de la primera acusación, sino que son 14 hechos, algunos relacionados, similares a lo que mencionaban en la primera acusación, como mundiales del 2014, del 2018 y actuaciones delictivas, hablemos así, del 2009, 2010 y otros años. En esa acusación surgen 2 de los elementos que Eduardo nos indicó: si eso es lo que me están recriminando, acusando, yo no voy a pelear y voy a ir a colaborar con lo que es mi responsabilidad. Es en esas reuniones que tenemos en diciembre
Eso salió el 3 de diciembre, yo estaba en Nueva York con los abogados, nos fuimos para Suiza, y ahí en una semana de trabajo es donde Eduardo dice, perfecto, tomamos la decisión de renunciar a la extradición, de someternos a la justicia estadounidense, y Eduardo es trasladado voluntariamente y presentado ante las autoridades estadounidenses. Ahí es básicamente donde empieza lo que ha hablado muy fuertemente con la colaboración. Eduardo lo que ha hecho es colaborar en lo que con él respecta. Porque aquí hay algo interesante, de todo ese esquema, ¿verdad?, dado por la ley RICO, que es el esquema de la empresa corrupta, porque utilizan ese término, es un esquema en el que Eduardo no participó y fue básicamente en lo que procuramos dedicar el mayor tiempo para demostrar que muchos de esos delitos Eduardo no tenía vinculación, y con los dos hechos específicos que le mencionan ahí, Eduardo admite claramente su responsabilidad y además dice, bueno, y están estos otros dos para que ustedes tengan conocimiento. Y aquí es importante decir, cuando uno admite, no es solo admitir, hay que demostrar y documentar el decir que uno tiene, al igual como que hay que demostrar y documentar cuando uno afirma no haber hecho algo. Y eso fueron los próximos meses, casi 7, 8 meses de negociaciones, y digo negociaciones porque en esas negociaciones es donde se abre el espacio para intercambiar información, teorías del caso, evidencia que confirmen la posición de rechazo de una imputación de un delito o el por qué estoy aceptando un delito. Porque si hay algo que la Fiscalía procura garantizarse es que no le estén mintiendo, así sea en la aceptación de cargos. Claro, de hecho, hagamos una cosa porque el elemento tan técnico es la primera vez que se comenta a nivel de medios de comunicación. Yo simplemente quisiera basarme a partir de ese instante, va a ser una última pregunta, sobre ese mayo de 2017. Quisiera basarme específicamente en lo que hizo don Eduardo, es decir, los hechos admitidos por don Eduardo. Pero quisiera preguntarle a don Eduardo o a don Roger, cualquiera de los dos que me pueda responder, en esa primera acusación, que es la que sirve para la detención, es sobre la cual la policía, las autoridades estadounidenses le solicitan a la Suiza que lo detenga para extraditarlo. Se hablaba de muchísimas personas participando en un gran esquema mundial de corrupción. En ese en específico, que entiendo, don Eduardo ha negado y lo sigue negando que él haya participado, ¿de qué era lo que se le acusaba en esa primera instancia de los 16 delitos? Yo creo que el más fue comunicado por los medios costarricenses fueron de pagos, había sumas específicas de eran pagos que entraron a la institución. Esos pagos eran parte del contrato, que legalmente se firmó con Traffic y que Traffic venía cumpliendo, que eran los pagos mensuales de la compra de los derechos televisivos para la eliminatoria del Mundial 2014. Entonces es interesante porque parte de los hechos que se establecen ahí como hechos delictivos fueron pagos legítimos, varios, que ni siquiera entraron a las cuentas de Eduardo, entraron a las cuentas directo de la Federación. Y se le culpa en forma genérica de formar un esquema. Si ustedes leen la acusación, o cualquier abogado costarricense lee la acusación, son acusaciones genéricas. Desde el año 91 hasta la fecha actual, ambas fechas inclusive, todas estas personas participaron en este esquema. Entonces, cuando analizas, te dice el testigo 1 o el conspirador 1, pero no te dicen los nombres. Después hay una descripción de quién puede ser el conspirador 1 o el testigo 1. Entonces, una descripción, algo así. Fue compañero de Randall en la universidad, ahora trabaja en Barcelona y trabaja para una transnacional. Entonces, Randall tiene que ir a ver cuál fue un compañero suyo que estuvo en la universidad, que ahora está en Barcelona y trabaja para una transnacional. Esas acusaciones tan amplias, la Fiscalía estadounidense la puede variar las veces que quiera. Sí. De hecho, Roger, perdón, nosotros hicimos un programa al día siguiente de la detención de don Eduardo. Sabrán ustedes que el programa Matices no es un programa deportivo, ya el tema de don Eduardo había sobrepasado lo deportivo. Hicimos un análisis leyendo ese documento que efectivamente era muy general, pero que incluía a don Eduardo en hechos de una coordinación general que ha quedado claro, fue recortada, reajustada finalmente y colaborada por don Eduardo.
Si me lo permiten, vamos a dejar esa ya acusación de la primera instancia, que es la que permite la detención de don Eduardo, pero quería hacerle un impasse cronológico, don Eduardo. Y yo entiendo que esto es muy doloroso de recordarlo, pero entenderá usted también que, aunque usted no ha sido funcionario público nunca, era una figura de interés público y sigue siendo una figura de interés público por su rol. Y en los perfiles que le he estado leyendo, y porque yo no lo conozco personalmente, pero por supuesto sabía quién era el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, usted era un hombre tremendamente exitoso. Y yo quisiera preguntarle, porque creo que uno conoce mejor a las personas conforme va profundizando en su personalidad. Esa primera noche, cuando usted es detenido, cuando lo revisa el médico y usted cuenta que es diabético, y usted está en el shock de que lo están metiendo en un berenjenal enorme en esa primera instancia, ¿cómo pasa un hombre exitoso como usted una primera noche en la cárcel sabiendo el enredo en el que está metido, don Eduardo? Mire, Randa, yo viéndonos a esa noche, también, yo tenía la esperanza en un momento, aparte de eso, fue obviamente aparte del shock, tenía en ese momento la esperanza, que era un error. Y bueno, ya cuando pasa el tiempo, porque la cosa está poniendo otro color, ¿verdad? Es cuando ya empiezo a buscar la parte de los abogados. Busqué en primera instancia el abogado en Suiza, que me ayudara con el tema de la extradición, y por supuesto ya luego Roger llegó y como te comentó él, creó toda una, se hizo el grupo legal para este tema. Pero eso fue lo que pensé en ese momento, ¿no? En esas primeras horas, ¿a usted no se le da la oportunidad, por ejemplo, de comunicarse con su familia, don Eduardo? ¿Qué le dice a su familia para comunicarles que está detenido en Suiza? Comunicado, estaba totalmente comunicado. Mis hijos, por el evento que iba a ser el 29 de mayo, que iba a tomar parte del Comité Ejecutivo de la FIFA, mis hijos estaban en Suiza. Estaban llegando en ese momento y obviamente pasaron una situación penosa, ¿no? Dura, y bueno, se comportaron muy valientemente y yo creo que los hizo más fuertes. Don Eduardo, una vez que usted está ya en la cárcel, que se da cuenta de esta primera acusación que la lee y usted insiste, yo no tengo nada que ver con esto que están planteando aquí, ¿cuándo es que usted cae en cuenta que sí tiene sus pecados, como lo dijo su abogado Roger hace un instante? ¿Cuándo es que usted se da cuenta que usted dice, no, vamos a ver, yo no tengo nada que ver con esto, pero realmente actué mal? ¿Cuándo es el momento en que se le prende el bombillo, lo ataca la culpa, no sé, y usted dice, sí actué mal? No, fue en las reuniones con los abogados. Ellos me direccionaron sobre situaciones y yo obviamente les digo, bueno, esto y esto. Si es así, si eso es un delito que para la justicia norteamericana es dicho, yo voy a enfrentarla, ¿verdad? Y a poner la cara. Yo siempre he dado la cara, ¿verdad? Tengo ese defecto, soy responsable y bueno, y en este momento asumí mi responsabilidad. Como te dije, no quiero minimizar absolutamente nada, no estoy aquí como para buscar una bendición, ¿verdad? Estoy acá para que me preguntes, para que se sepa la verdad sobre esta situación, ¿verdad? Y la verdad, don Eduardo, tiene cosas bonitas y cosas feas, cosas que le pueden ayudar y no cosas que le pueden ayudar. Y por eso es que realmente creo que es muy bueno para mí que me acaba de decir yo siempre doy la cara, porque lo que le voy a preguntar sé que no es fácil de relatar. ¿Qué hizo usted? ¿Cuáles son sus pecados, don Eduardo? ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, mire, a partir de la segunda acusación, donde ya hay específicamente hay un dato sobre el tema de lo que llaman, tal vez aquí sí me gustaría, Randa, si me permitís, que Roger haga una diferenciación del tema de lo que es soborno, porque se habló mucho sobre el tema de soborno allá y acá, ¿verdad? Lo que significa soborno para la justicia norteamericana y lo que significa el soborno en Costa Rica. Entonces, la gente
digamos, obviamente los medios, la palabra soborno en Costa Rica es diferente. Quiero que, si me permitís, que tal vez Roger aclare esa situación. Don Eduardo, sí lo podemos hacer, pero hagamos una cosa. Yo en el tema de la calificación legal ya le doy el chance para que don Roger nos cuente. Pero yo lo que quiero saber de qué hizo son los hechos. No como me lo contaría un abogado, que ahorita me lo cuenta don Roger, sino los hechos que me contaría un ciudadano común y corriente como usted. Usted lo que hizo fue, le pregunto, recibir plata a cambio de aprobar contratos. No. ¿Qué fue lo que hizo? Nunca solicité, nunca pedí, me ofrecieron. Y ese fue mi gran error. ¿Usted lo aceptó? Lo acepté, ese es mi error. Y por el cual yo asumí mi responsabilidad. Yo nunca solicité dinero a cambio de firmar un contrato, nunca solicité dinero por hacer X, por firmar algo, ¿no? Simplemente llegaron a través de... A ver, tal vez ubiquemos cronológicamente, Randall, antes y después del 2014. Yo entro a la federación en 2007, con una federación, como todos saben, bastante quebrada, ¿no? Un déficit de $2,5 millones. Y trabajamos muy fuerte, trabajamos durante todo ese tiempo hasta llegar hasta el 2014, que es ahí donde hay digamos, un punto de inflexión importante, positivo, donde pasa la federación de tener un déficit de $2,5 millones a tener un patrimonio de $16 millones. ¿Me explico? Con un flujo de caja, digamos, aceptable. Quizás no el idóneo, pero aceptable. Entonces, el manejo que se hace en 2007 al 2014 es un manejo, digamos, empresarial. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque yo estoy acostumbrado a eso. Mi vida antes del fútbol han sido mis empresas privadas. Y yo, digamos, me caracterizo no solamente por la parte de empresa privada. Yo entré al fútbol por apenas, ¿recuerdas, Randall? Y entré porque me gusta el fútbol, porque quería volverle algo al puerto, y fue exitoso con Punta Arenas. De ahí es que me mandan y me llaman para asumir la Federación de Fútbol. Yo no busqué la Federación de Fútbol. Yo nunca, digamos, quise llegar a la Federación de Fútbol. Sinceramente, me lo ofrecieron 2 veces, a la segunda tuve que aceptarlo. Y cuando entro, me encuentro este gran problema que es la Federación de Fútbol, con todos los problemas económicos que tiene. A partir de ahí, y en 2014, después del éxito que tuvimos, porque no solamente fue el Mundial de Brasil 2014, fue el Mundial Sub-20 con Egipto en el 2009, ¿verdad? Llevamos las 3 selecciones mundialistas, campeonas del mundo en un año. Hicimos el primer mundial en Centroamérica, aunque sean mujeres sub-17, pero lo hicimos. Ese mundial está puesto en la FIFA como ejemplo de los mundiales sub-17, tanto femenino como masculino. Entonces el éxito, digamos, no supe manejarlo. Así te lo pongo sinceramente. Y ese manejo de éxito, se me arrimó mucha gente, ¿verdad? Ofreciéndome cosas. Y desgraciadamente ahí fue mi gran pecado. Y lo reconozco y así lo hice ver ante la justicia norteamericana. Reconocí mis errores, que fueron errores puntuales, ¿verdad? Fueron 4 hechos, de los cuales la justicia norteamericana tenía 2, y yo le agregué 2 más de mi parte, ¿no? Ya creo sinceramente que he pagado mis errores, y de esta forma, inclusive, y adelantándome un poquito más a tu pregunta, nosotros después del 13 de noviembre, en el momento de la audiencia, solicitamos a la justicia norteamericana que le dieran esa información al Ministerio Público de Costa Rica, ¿verdad? Porque sabemos y entendemos que hay una causa presentada ahí por la Federación, y queremos nosotros, pues, que esta información sea presentada al Ministerio Público para que
y ponerlos a la orden en lo que ellos necesiten, ¿verdad? Yo sí, te vuelvo a repetir, he pagado mis pecados acá, estoy juzgado sobre todo los hechos que yo cometí, ¿verdad? Don Eduardo, yo le entiendo perfectamente, usted es una persona privada, es un sujeto privado. Sin embargo, el halo que pesa sobre Eduardo Lee es indudablemente un tema de interés público, aunque usted sea un personaje privado. La semana pasada, el 13, cuando yo entrevistaba a don Roger, apenas saliendo de la audiencia, me decía, frente a la jueza, don Eduardo le pidió perdón a Costa Rica. Y yo, usted me acaba de decir, yo acepto mis errores, yo me equivoqué, cedí a la tentación, y yo le quiero pedir, porque usted puede resistirse, digamos, a esta parte de la entrevista, pero yo se lo pido por favor, como parte de ese perdón que usted le pide a Costa Rica, profundizarme un poco más en sus pecados, porque realmente a lo que me refiero es, usted me dice, cometí 4 hechos, la justicia estadounidense tenía 2, yo le agregué 2, no supe manejar el éxito, se me acercó gente. Ha habido tanta información circulando alrededor de esto que a uno se le hace una nebulosa entre la primera acusación, la segunda acusación, los cargos que acepta Eduardo Lee. En esos 4 casos donde usted me dice, sí, me equivoqué, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de New Balance, por ejemplo, estamos hablando de que usted, ya me dijo, no pedí plata, que le dieron plata por los uniformes, que le dieron plata por las transmisiones del Mundial, no sé, le pregunto, le dieron plata por partidos. ¿Podría decirme cuáles son puntualmente, don Eduardo, y ahorita veo con Roger la calificación legal, sus 4 pecados, don Eduardo? Claro. Ahí en lo de New Balance, que inclusive la Fiscalía de Estados Unidos no lo tenía. En realidad pero no es New Balance, es Nimo, una compañía panameña. Aclaramos eso porque... Por favor, aclare lo que tenga que aclarar, don Eduardo. Sí, representante, digamos, para Latinoamérica en ese momento de la marca, ¿verdad? Esta fue la primera, esa es una. La segunda... Perdón, don Eduardo, en ese primer caso le dan plata. ¿Podría decirme cuánta plata le dan? Fue alrededor de 200 y algo mil dólares. Ok, 200 y algo mil dólares por el uniforme de la selección. Bueno, no es por el cambio de la selección. A ver, tal vez aquí Roger lo puede explicar mejor más adelante, ¿no? Si me permitís. Es un tema un poco técnico ahí, legal. Entonces, mejor yo te voy diciendo cuáles son los hechos. Okay. Y la parte técnica, mejor Roger te lo aclara porque yo no soy abogado. Ok, tiene que ver con la rescisión de contrato del uniforme. Tiene que ver con eso. Del anterior. De decirle, cerremos el contrato con fulano, firmemos con el primero y en la cláusula de rescisión usted se deja esta plata, que son estos 200 y pico mil dólares. Gracias por el éxito de la negociación. Gracias y me dan una dádiva, me ofrecen una dádiva. ¿Y usted la acepta? Yo acepto. Ok, ese es el primero. Ok. El segundo pecado, don Eduardo. Una situación con el Mundial Sub-17 femenino que tanto hablan en Costa Rica, pero eso ya se explicó acá también en la justicia norteamericana. Ya fui a ellos absolutamente todo y fue juzgado sobre eso. A ver, si te lo explico, Mundial Sub-17 femenino tenía un presupuesto, porque así funciona, ¿no? Así está, entre que pone el país anfitrión, el gobierno de la República en este caso, más un dinero que pone la FIFA, eso conforma el presupuesto total del Mundial. Entonces, me acuerdo que en aquellos momentos, pues, por diferentes razones, el presupuesto no alcanzó, ¿verdad? No alcanzó porque había que reparar, no sé, canchas y había situaciones donde el dinero que se usa o que pone por ley en Costa Rica, el gobierno no puede ser utilizado en cosas privadas, no sé si me explico, ¿verdad? Bueno, ahí ya también Roger te puede explicar un poquito mejor. Entonces yo me di a la tarea de buscar recursos externos porque no me podía permitir yo como presidente, ni por Costa Rica, honestamente, y te lo digo, si usted se recuerda, un año antes del inicio del Mundial, nos lo iban a quitar.
La FIFA nos lo iba a quitar porque las obras no avanzaban. Entonces yo no podía dejar, digamos, en ese momento, digamos, esa imagen en relación con que Costa Rica no podía organizar un mundial. Entonces me di a la tarea de buscar recursos externos, y ahí es donde yo empiezo a llamar a gente de la FIFA y me dice, mira, por ponerte un ejemplo, Randall, necesito 100 colones. Ok, nosotros te podemos conseguir esos 100 colones, pero no pida 100 colones, pida 300 colones. ¿Me explico? Y me devuelve 200 colones. Dentro de esas devoluciones de 200 colones, ahí también después me dieron una dádiva. Ahí ese fue el error que cometí sobre este hecho. ¿De cuánto, don Eduardo? No hay nadie, como he estado leyendo, local involucrado en el tema. Okay. Y aquí hay que ver claramente a la justicia norteamericana, ellos lo saben. Hay 2 funcionarios de FIFA involucrados en este caso que sí están ahí, ¿verdad? Pero no hay nadie ahí. No sé por qué insisten en una situación que no sé, bueno, no, allá ellos, ¿no? Pero el tema es que no hay nadie local, por decirlo así, en este tema. Yo lo hice solo y lo voy a hacer porque lo hice solo, Randall, porque la gente dice, bueno, ¿pero cómo lo hizo solo? Ay, que no necesitaba a nadie más, simplemente me lo ofrecieron. ¿Y qué hace usted? Ya, digamos, no necesito yo de un cómplice local para eso. Entonces, aclaro esta situación. El tercer punto es... don Eduardo, perdón, ¿de cuánta plata estamos hablando en ese segundo punto? $90,000. $90,000. ¿Quién es el que quién se los dio? No puedo decirlo en ese momento porque es parte de lo que está en el proceso. Ok, cuando usted dice no tengo cómplices en Costa Rica, ¿está hablando del caso puntual de su segundo pecado que relacionado con el Mundial Sub-17 o está hablando en términos generales de su actuación? No entiendo. Sí, señor, es que usted me dice, yo no tengo cómplices locales, ok, pero estamos hablando del relato que me está haciendo del Mundial 2017 o estamos hablando de todos sus 4 pecados, es decir, en sus 4 pecados no hay nadie en Costa Rica que tenga más que usted que ver con esto. ¿Me puede repetir, don Eduardo? Nadie. Son los 4 pecados. Nadie lo ayudó. Vamos. Específicamente, claro, obviamente he leído algunas situaciones ahí, algunos comentarios, y bueno, ya en este momento, como te digo, ya solicitamos esa información, la justicia no la pasa en el... Pero no tiene cómplices ticos. Don Eduardo, hablemos del tercer pecado, ahora sí. Ya pasamos por el tema de los uniformes, voy a llamarles en términos genéricos, Mundial Sub-17, ¿cuál es su tercer pecado? Hay unos partidos que se hicieron amistosos antes del Mundial 2014. Antes de entrar al Mundial de Brasil 2014. Y uno de los empresarios, dentro de lo que se le decía, mira, necesitamos más dinero para la federación, etc. Ahí, entre el estilo y el cojo. Luego él me propone que no puede hacerlo porque ya eso funciona. Cuando se hace un partido amistoso, funciona entre digamos, en alguna compañía que está patrocinando estos partidos o la federación externa con la federación que va a visitar. Entonces, de esta forma, ya hay un presupuesto. Entonces, el señor me dice de que lo único, hay una dádiva aquí, de acuerdo a sus utilidades, y yo acepté eso, que fueron como $40,000 o $30,000, no me acuerdo. Ok, ese es su tercer pecado. ¿Y el cuarto pecado, don Eduardo? Eso es para el Mundial 2022, las transmisiones
en el Mundial 2022, donde se me acercan y me dicen que una compañía que no es Traffic, ¿verdad?, quiere los derechos para el Mundial 2022. Las eliminatorias, me refiero, ¿verdad? Los partidos eliminatorios para el 2022. Entonces, esta gente me dice, mire, si viene con nosotros, le damos tanto dinero. Así me lo dijeron. Me lo dijeron un país que no era ni Costa Rica ni era Estados Unidos, digamos, lejano. Y yo digo, mire, puede ser porque yo ya tengo ya un acuerdo, incluso había una carta de intenciones ya firmada, enviada a Traffic, donde nosotros, la Federación de Fútbol estaba de acuerdo en firmar ese contrato. Entonces le dije, no se puede, punto. Y es donde me empiezan a cambiar el esquema y me dicen, mira, bueno, ok, te queremos fichar como una pieza importante por el éxito que has tenido. Y obviamente yo pensé, bueno, pero ¿de qué es esto, verdad? Dice, no, es para hacer un lobby, me dijeron. Y realmente, sinceramente, en mi país eso es normal, ¿verdad? Yo lo acepté, está bien, si lo que quieren es hacer un lobby, pues yo lo acepto. Y me ofrecieron X cantidad de dinero. Ahí recibí $300,000. Eso suma, entre todos juntos, los $668,000. Sí, señor. Don Roger, ¿usted quisiera aclarar alguno de los elementos que ha planteado don Eduardo? Yo creo que es importante lo que Eduardo ha descrito aquí, contextualizarlo con la legislación estadounidense y la legislación costarricense. En la legislación costarricense, ese término soborno es utilizado muy comúnmente. Si uno lo busca en nuestra legislación penal, el término soborno incluso está dedicado a un delito que es cuando yo le pago a un testigo, a un traductor o a un perito para que mienta en un proceso o no diga la verdad. El término soborno, comúnmente denominado para que le pago a alguien para que haga o deje de hacer algo con respecto a sus deberes, en Costa Rica está regulado bajo la figura del cohecho propio o el cohecho impropio. La particularidad de estos delitos es que involucra siempre la función pública. Si la persona a quien yo le pago para que haga o deje de hacer, ¿verdad?, para que haga lo que le corresponde o deje de hacer, tiene que ser un funcionario público. Y la persona privada que paga, ¿verdad?, para que ese funcionario haga o deje de hacer, puede ser penalizado por la penalidad del corruptor, así se le llama. Si el delito de soborno entre privados, llámele dádiva, llámele kickback, llámele regalía, no es delito en Costa Rica. Sí. Lo que Eduardo ha descrito, digamos, en Costa Rica no es delito. Sin embargo, quiero aclararlo aquí, creo que es importante, Eduardo lo ha dicho. Esta explicación la doy por un contexto técnico, legal, no para minimizar. Eduardo no está aquí para minimizar, ni yo estoy aquí para justificar o minimizar. Eduardo ha reconocido sus errores, sabe que faltó a un deber ético de transparencia, de probidad, y no estamos minimizando en lo absoluto. Pero sí es importante por un tema de educación y creo que también de aprendizaje del país y del grupo empresarial nacional. Más bien Eduardo puede ser un referente de el nivel de probidad ética y transparencia que debería permear el hacer negocios en Costa Rica y en cualquier parte del mundo, sea o no sea delito. Y vea que lo hablo en un tema ético, de lealtad, probidad, etcétera. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? Esos delitos, esas actuaciones entre privados que Eduardo ha descrito, aquí sí es delito. Lo interesante es que es delito en el tanto y cuanto no se le comunique a la empresa, a los socios o a los dueños de la empresa. Y si uno lee las acusaciones, a Eduardo lo que le recriminan es no haber informado a la Fede Fútbol, en este caso, esas regalías que él recibió, ¿verdad? Es el deber de informar, el deber de lealtad y de probidad, lo que ellos llaman el duty of loyalty o el duty to disclose. Eso es lo que le recriminan a Eduardo desde un punto de vista penal en Estados Unidos, ¿verdad? Y aquí quiero decir algo, fue importante porque incluso hasta las comisiones, las dietas que se daban en los comités ejecutivos le estaban cuestionando a todos estos funcionarios. Nosotros incluso tuvimos que demostrar que las dietas es permitido en Costa Rica
y que hasta impuestos se pagan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a nivel de CONCACAF o de federación pueden existir dietas. No solo en el caso de la Federación Costarricense, pero sí a nivel de CONCACAF. Hasta esas dietas, por estar formando parte en los comités o asistir a reuniones, estaban siendo cuestionadas aquí en Estados Unidos, porque pensaban que era parte de todo un esquema. Partiendo de esto, lo que Eduardo ha descrito es considerado delito en Estados Unidos, a pesar de que hay toda una discusión de jurisdicción, por qué Estados Unidos está juzgando esto o no, que es toda otra discusión interesantísima desde un punto de vista legal y procesal. Bueno, Eduardo a nosotros nos dijo, yo no quiero pelear, es decir, sé que tengo el derecho de impugnar la jurisdicción, sé que tengo el derecho de impugnar de que eso no es delito en mi país, sé que tengo el derecho de discutir qué tiene que ver esto con Estados Unidos, y no hice nada en Estados Unidos, por ejemplo, el tema de mimo, que aquí es importante hacer una aclaración posteriormente. Eduardo decía, si a mí me están recriminando esas actuaciones, yo acepto que incurrí en una falta de deber de lealtad, en una falta de probidad, y no voy a pelear eso, porque si lo incurrí, sea o no delito en mi país, voy a aceptar mi responsabilidad. Y el caso de Mimo, tal vez para hacer una precisión, el caso de Mimo es un caso bastante particular porque entiendo que Mimo era representante de las dos empresas, de la empresa que tenía el patrocinio de uniformes y de la nueva empresa que asumió el patrocinio. Lotto y New Balance. Correcto. Mimo, como intermediario de las dos empresas, negocia con Lotto el que le dé, digamos, el pago de la rescisión que estaba por contrato. New Balance acepta el pago de esos 2 millones, entiendo tener que la rescisión, y negocia en una negociación transparente New Balance con la Federación de Fútbol y se logra un mejor contrato para la Federación de Fútbol. ¿Qué es lo que sucede? Mimo, estando en el medio, logra, aquí lo interesante, comisionar de Lotto y logra comisionar, entiendo de New Balance. Una vez hecho el negocio y cerrado ese negocio, el dueño o el representante de Mimo se le acerca a Eduardo y dice, Eduardo, la verdad es que me fue muy bien en esta negociación, gané bastante dinero y yo te voy a dar una regalía y aquí te doy esta regalía. Pero también un punto, Randall, aquí. La Federación de Fútbol en esa negociación dobló todo lo que recibía Lotto. Eso sí, lo peleé yo con específicamente. Fue un contrato mejor en el doble de lo que recibía. ¿Verdad? Entonces, esto es algo que las autoridades estadounidenses no conocían, ¿verdad? Y Eduardo se lo informó. Yo nada más, don Roger, perdón, yo nada más quisiera aclarar una cosa, y esto es porque es un tema muy delicado. Yo usé los nombres de las empresas porque ya ellas han aceptado en Panamá el cargo y hay sentencia en firme en Panamá por esto que me está diciendo, porque no quisiera que alguien pensara que me aventuré a decir los nombres. Ya ellos aceptaron los cargos en Panamá y ya hay sentencia dictada, don Roger. Ándale, pero yo creo que es importante explicar la responsabilidad de estos niños para mí. La empresa que usted mencionó, las dos empresas de uniformes deportivos, no tuvieron nada que ver, no estuvieron involucradas. Esta regalía de un intermediario representante de las dos marcas no involucra a las empresas representantes de la marca, digamos, a las empresas dueñas de la marca. Eso es importante. En el caso de los partidos eliminatorios para el Mundial 2022, se firmó contrato, incluso había una carta de intenciones claramente firmada donde existía la obligación de firmar ya el contrato entre la Federación y Traffic. Era cuestión de la negociación de los términos del contrato. Eduardo firma el contrato con Traffic y una vez que se ha firmado el contrato, esta empresa, que es una tercera empresa, se le acerca a Eduardo, ya había tenido un previo acercamiento, pero Eduardo dice, no puedo firmar porque tengo con Traffic. Se le acerca a Traffic, pero se le acerca a Eduardo y es donde le ofrece esta regalía para futuro logro, ¿verdad? Y además, pues, como estás haciendo, y Eduardo claramente acepta, y seguro me lo dieron también por haber firmado el contrato con Traffic, pero fue posterior, incluso los pagos fueron en el 2015, ¿verdad? ¿Qué es lo interesante? Después nos percatamos nosotros que ellos tenían un convenio privado entre ellas, ¿verdad? A nivel mundial, y como que Media World quería adquirir los negocios que tenía en Latinoamérica Traffic. Entonces, es importante aclarar que no fue Traffic quien le dio la regalía a Eduardo, fue una tercera empresa llamada Media World
y como se lo dijimos ver a las autoridades estadounidenses, Eduardo sí lo reconoció. Bueno, ¿usted por qué recibió eso? ¿Por haber firmado el contrato? Sí, no lo va a negar. Probablemente si yo no estuviera en mi puesto de presidente y no tuviera el éxito que he tenido, no me lo hubiesen dado. Y eso está reconocido. Es decir, aquí no estamos minimizando ningún actuar incorrecto por el que Eduardo ya ha asumido su responsabilidad. Inclusive en Costa Rica la causa penal abierta en el Ministerio Público es por el delito de administración fraudulenta. Ese es el delito por el que el Ministerio Público tiene abierta la causa. Don Eduardo, cuando yo leo sus perfiles, cuando me aprendí su historia, cuando entiendo que fue un empresario exitoso que llega a Punta Arenas, lo toma con su desaparecido amigo Adrián, lo hace exitoso, lo hace campeón de un CAF, y entonces todo el país futbolístico queda con la boca abierta de lo que está haciendo Punta Arenas. Lo considera usted un tipo brillante. Y entonces en 2007, cuando usted asume, usted usa una frase registrada en los medios de comunicación costarricenses y usted dice, vamos a ser transparentes. Yo lo que quiero entender es cómo, siendo usted brillante, cómo señalando usted la transparencia por delante, cómo es que cae en algo que podría, desde la técnica legal, considerarse o no delito, pero que claramente es un hecho incorrecto, Eduardo. ¿Qué es lo que le pasa por la cabeza a un tipo exitoso, que tiene un montón de plata además, que no necesita, y que ha señalado que va a ser transparente, Eduardo? ¿Qué le pasó? ¿Dónde plata? Bueno, pues no es tan así, pero bueno. Hombre, depende con qué lo comparemos, don Eduardo, pero usted es un hombre exitoso y sus empresas, al momento de su detención, tenían muy buen patrimonio. No, es una aclaración. A ver, el manejo del éxito, Randall, usted me está ubicando en 2007 al 2014. Eso fue realmente, digamos, el trabajo que se hizo bueno, no solamente de parte mía, obviamente vino el éxito manejar y aparecieron estas situaciones y obviamente caí en la tentación de aceptar, no de pedir, lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Al final es un tema ético, es un tema de transparencia, aunque no sea ilegal, es un tema ético, ¿verdad? Entonces, eso es, básicamente, yo lo resumo, básicamente no pude administrar ese éxito. Voy a decir... Pero las tuyas que me estás dando fueron en el 2007, y en ese 2007 tenían todo, fue verdad lo que se estaba sintiendo en ese momento. Del 2007 al 2014 fue una situación de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, a honoren, porque realmente la gente dice, bueno, a mí me da risa, mucha gente me dice, ¿cuánto estabas ganando en la federación? No me ganaba, yo no tenía salario en la federación, todo el mundo quiere que uno haga las cosas, pero al final lo veían inmoral que uno tuviera un salario. Pero al final, es cierto, yo dije esas palabras y ya en 2014 yo, desgraciadamente, pues... Dejó de ser ético y transparente. Dejé de ser, tuve mis faltas éticas. Soy transparente en eso, yo lo he sido, ¿verdad? Al reconocer mis faltas. Don Eduardo, otra frase que usted utilizó en esos primeros años en la Federación Costarricense de Fútbol es: el mundo es de los audaces. ¿Hoy qué le cambiaría? ¿El mundo de quién es? Bueno, estoy sacando frases que no recuerdo, pero bueno. Están citadas, yo lo supongo, yo no recuerdo lo que dije la semana pasada, pero tengo la ventaja de que están citadas en prensa, don Eduardo. Yo me refiero básicamente a Irlanda. Repito, no la recuerdo exactamente, pero si es así, estoy hablando desde el punto de vista empresarial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque llevamos a la federación, que es un ente totalmente privado, a aspectos antes nunca vistos, ¿no? Lo que vuelvo a repetir, digamos, de tener un déficit de 2,5 millones a tener un patrimonio de 16 millones de dólares y con un flujo de caja con números en azules, eso no, digamos, parece sencillo, pero no lo es tan sencillo, ¿verdad? Sobre todo por los gastos operativos que requieren una institución de ese tipo. Pero bueno, cuando yo me refería a esa expresión es que tenemos que ser agresivos para cambiarle
dejar de hacer las cosas que se venían haciendo, que no estaban funcionando, desde el punto de vista de manejo económico, ¿verdad? A hacer algo importante para que cambie. A ver, si usted sigue haciendo lo mismo siempre, tiene el mismo resultado, va a tener el mismo resultado siempre. Tienes que hacer algún cambio importante para que haya un cambio diferente, un resultado diferente. A eso me refería, básicamente. No sé si me explico. Yo no soy muy ducho en hablando. Hablando no, pero haciendo plata sí, don Eduardo, no solo con la Federación Costarricense de Fútbol, sino que yo le quería preguntar sobre su patrimonio personal. De 2007 a 2015, ¿usted podría decirme cuánto aumentó su patrimonio personal? Oh, mire, Randa, yo soy empresario antes de 2007. Sí, sí, lo que lo estoy ligando es a su llegada a la Federación de Fútbol. Yo, en la parte personal, yo vendí mi empresa. Precisamente, en ese tiempo estaba entrando a la Federación y recibí una cantidad importante de dinero. Luego me dediqué a otros bien, tenía negocios de producción y ese tipo de cosas. Y bueno, obviamente la venta de la empresa sí representó un ingreso importante en el patrimonio familiar. ¿Usted está decidido a regresar a Costa Rica? Sí, señor. Ahora bien, don Eduardo, yo entiendo que sea difícil autoasumirse de esa forma, pero según la justicia estadounidense usted es un delincuente sentenciado. ¿Cómo reiniciar la vida siendo un delincuente confirmado por la justicia? A ver, Randall, necesito reinventarme. Don Eduardo, ¿cuándo tiene planeado regresar? Sé que está ajustando temas, pero ¿tiene planeado regresar antes del fin de año, por ejemplo? Vamos a ver, porque es que aquí yo tengo un problema con usted en este momento técnico, Eduardo. Los primeros 10 segundos de cuando usted me habla no le escucho bien y después le escucho de seguido. Entonces, si me da una respuesta larga, yo se lo agradezco. ¿Cuándo va a regresar a Costa Rica a comerse el tamal del que tanto ha hablado la prensa? Cuando termine de hacer y quitar todas las cosas mías aquí. ¿Ya? Ok, ¿le da miedo el tema de la causa pendiente? Porque es que la causa abierta en Costa Rica es por administración fraudulenta y ese es un delito que sí existe en la legislación costarricense claramente. El proceso está... Don Eduardo, usted por... Sí, don Roger. Creo que es importante aclarar que a pesar del término administración fraudulenta, en derecho penal no se juzgan calificaciones jurídicas, sino hechos que pueden estar tipificados, regulados o previstos por las legislaciones de esta forma. En el caso de Eduardo, a él se lo juzgaron aquí no por tipificaciones jurídicas, sino por hechos. Entonces, Eduardo y nosotros estamos plenamente seguros y claros de que los hechos que están en esa denuncia, que la conocemos también, porque lo hemos puesto a las órdenes del Ministerio Público, y de hecho que a mi regreso a Costa Rica nos iremos a poner a las órdenes. El objetivo nuestro es más bien permitir que las autoridades estadounidenses puedan darle la información al Ministerio Público. ¿Y por qué lo digo? Porque la audiencia de sentencia de Eduardo, que fue una audiencia pública, el Ministerio Público y la jueza acordaron que las transcripciones fueran privadas. Entonces, a pesar de eso, hubo una petición expresa de la defensa de Eduardo para que se permitiera poder aportarle esa información al Ministerio Público, porque nosotros somos los primeros interesados en demostrarle al Ministerio Público de que los hechos que están bajo la calificación de administración fraudulenta, ya Eduardo aceptó responsabilidad, describió con detalle cómo fue que funcionó ese tema que le permitió a Eduardo tomar, digamos, no éticamente, indebidamente, $90,000 con estos funcionarios de FIFA que también están siendo aquí juzgados. Y eso es decir, para nosotros es mejor, y creo que hasta para el pueblo costarricense, en esta situación de déficit fiscal, enfocar las baterías en un tema de una persona que ya ha sido sentenciada,
es ir contra un principio universal de que nadie puede ser juzgado 2 veces. Entonces, es en el mejor interés, me parece a nosotros, del país, del Ministerio Público y nuestro como asesores de la defensa, poderle permitir al Ministerio Público accesar esa información. Don Eduardo, usted no puede regresar al fútbol de por vida, ¿estoy en lo correcto? Así es. Le pregunto directamente, ¿usted busca descabezar la Federación Actual Costarricense de Fútbol y manejarla a través de testaferros, don Eduardo? No puedo y no quiero. No me interesa, más mínimo. ¿Por qué? La etapa del fútbol pasado y no quiero llegar a Costa Rica a reiniciar mi vida, estar cerca de mi familia, de mis hijos, de mis amigos, de mi negocio, claro. Yo no quiero, en las circunstancias, volver a algo tan público, a pesar de que no era público. Usted es un hombre pudiente, sigue siendo un hombre pudiente, no está en quiebra, ¿verdad, don Eduardo? Estamos golpeados. Obviamente esto ha causado un golpe importante en la... Si a usted, don Eduardo, no lo hubieran detenido en Suiza, ¿hubiera confesado sus actos indebidos? A ver, Randa, yo no puedo ni voy a referirme a casos de que hubiera pasado. Todos pasaron como pasaron y estos son los hechos de los cuales yo ya tengo cumplido. Asumí mi responsabilidad, puse la cara, fui... Obligado. Ese es el detalle al que quiero llegar, don Eduardo. Obligado me refiero a esto, don Eduardo. Si a usted no lo hubieran detenido, pues hubiera seguido recibiendo dádivas sin ningún problema. Yo creo que, y ahí vuelvo, gracias, ¿no? Este libre pecado que tiene la primera piedra. Creo que todos, de alguna forma, hemos tenido nuestras fallas, y si todos, estaría realmente bastante, si todos asuman su responsabilidad o declaran sus delitos, ¿no? Estaríamos todos. Imagínense, si hay hacinamiento ahora allá en Costa Rica, ¿cómo estaríamos allá en Costa Rica o acá? Seguramente que sí, y créame que yo no soy perfecto, don Eduardo. A lo que quería llegar es que alguna cobertura de su caso, que por supuesto no depende de usted, el relato que se ha generado después de la sentencia que le dio a la jueza Pamela Chen es casi de un héroe que decidió en algún momento de su vida arrepentirse, contarle a la justicia lo que había hecho y devolver la plata. Pero cuando uno se enfría un poco de ese shock, de ese golpe mediático, entonces uno entiende racionalmente que es una persona que acepta los cargos estando detenido en Suiza, en un proceso de extradición y al que le han incautado la plata. Y entonces quisiera preguntarle, bajo esa argumentación que le he hecho, ¿qué piensa de que algunos aquí en la última semana lo hayan tratado prácticamente como un héroe, don Eduardo? Respeto, de todo, yo no pretendo ser héroe aquí, soy una persona normal. Nada más he confesado mis errores, ¿no? Para mí es suficiente, para mi familia y para mi familia. Repito, no pretendo ser un héroe, si me como un héroe, pues es culpa mía, tampoco, ¿verdad? Yo respeto la opinión de todo el mundo, pero esa no fue la intención. La intención siempre fue pedirle perdón a Costa Rica, porque realmente es mi país, ahí nací en Punta Arenas, soy de una clase media, vengo, y toda mi carrera ha sido de negocio, exitosa de alguna forma, ¿no? Y me agrada, es mi país. Usted me preguntó hace un rato si yo quería volver, claro que quiero volver. ¿Y por qué no voy a volver a mi país? Tal vez don Roger aquí te puede explicar un poquito más en relación con el tema de la devolución y la confiscación y ese tipo de cosas que son más técnicas, legales, para que quede un poquito más claro, ¿no? Sí, yo creo que hay que hacer una precisión que a Eduardo no le incautaron. Eduardo aceptó devolver el dinero y no es una incautación. Digamos, cuando Eduardo regresa, a él no le habían incautado nada. Cuando Eduardo renuncia a la extradición para someterse voluntariamente, es con base en la segunda acusación
que si uno se pone a ver desde un punto de vista procesal, algo que sería inconcebible y muchos abogados me entenderían, que a uno lo tengan detenido 7 meses por delitos que le han imputado, que uno no cometió, eso es poco imaginable en cualquier sistema. Aquí sí se puede. Es decir, incluso podría haber sido que la segunda acusación no tuviera nada contra Eduardo, sería hasta la tercera, si hubiese dado una tercera. Entonces, hay que entender también el sistema, cómo funciona. Yo pienso que el que una persona, mira, confesaste porque te trajeron ante la justicia, la pregunta es, si algo no es delito en un país, ¿tengo que confesarlo o no tengo que confesarlo? Porque el tema de las regalías o el soborno, como está a nivel popular, entre privados, no es delito en el 90% de los países del mundo. Entonces, eso hubiera, yo creo que lo que Eduardo ha dicho es cierto. ¿Qué voy a confesar o qué voy a hacer si no me hubieran atrapado? Eduardo ha sido realista y aquí quiero enfatizar algo. El criterio que más utilizó la jueza para la pena que le dio a Eduardo es: no me importa todo lo que usted hizo por el fútbol de Costa Rica, y me queda claro que fue exitosa su labor en lo futbolístico, económico, pero no me importa, eso es lo que menos me importa. Lo que ha pesado en mi decisión hoy es el arrepentimiento sincero que usted ha tenido, es la descripción clara de sus errores, es la colaboración para demostrar cuáles fueron sus errores. Esas fueron las palabras de la jueza a la hora de imponer la sentencia de Eduardo. Y eso lo hace después de recibir un informe de la Fiscalía de si Eduardo fue sincero o no, de recibir un informe de lo que ellos llaman pre-sentence service. ¿Sí? Pesó el actuar sincero, directo de Eduardo, de explicar. Y aquí tal vez voy a cometer una infidencia. La recomendación en un principio nuestra es: Eduardo, existen muchos argumentos técnicos para pelear esto. Tenemos argumentos serios técnicos que sobrepesan la justicia, podría tener éxito. Eduardo, no voy a pelear. Yo cometí un error ético. Aunque no sea delito, cometí un error ético, no voy a pelear. Y si usted ve la resolución que es pública de la audiencia en que Eduardo se declara culpable, cuando le explica a la jueza lo que te ha explicado con el detalle, la primera pregunta que le hace la jueza es: ¿y qué tiene que ver esto con el Estado de Nueva York? Usted está renunciando a su derecho de jurisdicción. Y la respuesta de Eduardo fue sí. Entonces, argumentos técnicos de defensa existían en el caso de Eduardo. No estoy hablando del caso grande, el caso de Eduardo. Eduardo fue muy claro en la segunda reunión: si a mí me acusan de esto, no voy a pelear porque cometí ese error ético. Es decir, Eduardo no estaba pensando en un delito, no, estaba pensando en su actuar poco transparente, poco ético, y así lo reconoció. Y en eso, digamos, como abogado yo tengo que ser honesto y sincero en las discusiones que tuvimos de qué hacer. Fue decisión de Eduardo en todo momento establecer su estrategia con base en una aceptación sincera de culpabilidad y pelear al extremo, porque también nos costó muchísima discusión el que la Fiscalía aceptara la posición de Eduardo con respecto a los otros delitos. Se lo demostramos. Si usted ve en la declaración de culpabilidad o revisa todos los documentos después de que Eduardo se declara culpable, no hay un solo documento donde diga que Eduardo solicitó, condicionó o estableció un pago previo a firmar un contrato. Todo fue post. Y eso está ahí documentado y así ha sido. No estoy minimizando con esto, lo que estoy estableciendo los criterios técnicos, porque aquí en Estados Unidos el pedir, el incluso acordar o sugerir tiene consecuencias diferentes que el solo aceptar. Don Eduardo, finalmente, ya finalizando la entrevista, quería preguntarle si tenía algún mensaje para costarricenses que dejaron de creer inclusive en la administración futbolística y deportiva de nuestro país en vista de su caso, don Eduardo. A ver, no solamente la parte futbolística, y puro principio, creo que fue Roger, dijo, la forma de hacer negocio. Nosotros estamos acostumbrados, y lo digo, a una óptica diferente a la fútbol, ¿verdad? Por supuesto incluye el campo, ¿no? Fútbol, lo que usted quiera. La óptica, a ver, no sé, quiero ser certero en esto, ¿no? Hay un tema ético que nosotros no valoramos
porque lo que nos fijamos básicamente es que si es legal o ilegal. Y normalmente andamos casi sobre la línea, sobre esa línea tan poco visible, digamos, ¿verdad? Que hay veces un pie pasa al otro lado y otro pie pasa al otro lado. No sé si me explico. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar, y máxime en las circunstancias actuales que está el país, ¿verdad? De déficit fiscal y una serie de situaciones donde esos sí son dineros públicos, ¿verdad? Que es dinero de todos los costarricenses. Entonces, ahí va el punto de que debemos cambiar la óptica de hacer negocio. Para mí, ese es el mensaje, ¿no? Debemos cambiar la forma de cómo, no solamente ver la parte legal, o si es legal o ilegal, sino la parte ética y no ética. Y ahí ese es el mensaje. Independientemente de cualquier campo que sea, fútbol, transporte, lo que usted quiera. Es un área gris muy fuerte en nuestra forma de ser, ¿verdad? Y cuando te encuentras con una legislación de este tipo aquí, que es sumamente fuerte, sumamente rígida, donde ven aspectos no solamente que afectan, digamos, la ley del mercado, por ejemplo, y para eso están hechas estas leyes, debemos pensar en eso, debemos ir en esa dirección como país. Y ese es el único mensaje que puedo dar, y por supuesto pedirle perdón a Costa Rica por estos actos que no son nada bonitos, ¿verdad? A mi familia, a mis verdaderos amigos, de nuevo, y agradecido con Dios. ¿Le guarda rencor a alguien, don Eduardo? No. ¿Qué aprendió en la cárcel, don Eduardo? Voy a escribir un libro, Randall. Cuando lo tenga listo se lo doy. Muchísimo. Imagínense que cuando a mí me sucede esto, yo decía antes, un día en la cárcel yo no lo soporto. Y soporté 10 meses. Bueno, 9 meses y medio. 7 en Suiza peleando la extradición, y 2 meses y medio en Brooklyn porque no tenía los medios para pagar la fianza, ¿no? Que era una fianza sumamente alta, y ahí también generamos jurisprudencia, pero ya ahí es un caso que es más un tema. Después también Robert va a escribir otro libro sobre la parte legal, porque en este caso, Randall, se generaron 2 aspectos importantes, ¿no? Que te lo comento en términos generales, yo sé que ya terminando la entrevista. Se generó jurisprudencia en la parte de los seguros, donde ganamos el caso, ¿verdad? La gran mayoría de mis costos legales los pagaron las casas aseguradoras, dado la demanda que les pusimos. Y la segunda es la jurisprudencia causada, a causa de mi fianza, que es que se aceptaran propiedades fuera de los Estados Unidos, ¿verdad? De lo contrario, no hubiera podido tener esa fianza. Pero quisiera saber puntualmente, porque esa parte la dejó de lado. ¿Qué aprendió en la cárcel? ¿Algo en particular? Una palabra. Don Eduardo, yo entiendo que no sea fácil, por supuesto, estar encerrado y en la cárcel y cuestionado, después de ser principalmente un hombre tan exitoso. ¿En algún momento en la cárcel se le pasó por la mente acabar con todo, quitarse la vida, don Eduardo? ¿Escuchas? Sí. ¿Me podría repetir esa última respuesta, don Eduardo? Nunca. Don Eduardo, también sé que no es fácil sentarse ante Costa Rica, que hoy lo está viendo en redes sociales, en Canal 2, que lo está escuchando a nivel nacional en Monumental. Yo entiendo que no es fácil, y sé que no es fácil una entrevista de este tipo. Yo realmente le agradezco mucho habernosla brindado, que sean sus primeras declaraciones
en el país, y realmente espero, como ser humano, que haya aprendido mucho de todo este proceso. Don Eduardo, muchas gracias. Doctor Randa, de dirigirme a la República Rica y explicar todo lo que sucedió. Don Roger, muchas gracias también. Gracias a ustedes que nos acompañaron en este programa a través de todas las plataformas que tiene Monumental, y por supuesto que estará disponible en cuestión de segundos ya en todas las redes sociales de Monumental. Feliz tarde. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.